La llegada de Cristóbal Colón a América produjo un hito en la historia mundial. Sin embargo, ¿fue realmente el primer extranjero en llegar a estas tierras? Hay una teoría fascinante que dice que no fue así. Te invitamos a conocer si es cierto que varias décadas antes los chinos descubrieron no solo América, sino también la Antártida, Australia y el Polo Norte. Cada año, el 12 de octubre, se recuerda un hecho que tuvo una gran relevancia para la historia mundial. 3 embarcaciones al mando de Cristóbal Colón llegaron a lo que hoy conocemos como América. A partir de allí se inició una etapa de exploración por todo el globo, con España y Portugal como protagonistas. América había sido poblada unos milenios antes, cuando era posible cruzar a pie el estrecho de Bering, y algunos contingentes de personas llegaron desde lo que hoy es Rusia. Esa es la hipótesis más aceptada hasta nuestros días. A partir de allí, los americanos se desarrollaron relativamente aislados del resto del planeta. Esta desconexión se mantuvo hasta 1492. Lo cierto es que no, hay contactos previos que están probados y hoy los vamos a conocer, pero hay uno muy particular que es fascinante. La hipótesis sostiene que los chinos llegaron a América 7 décadas antes que Colón. Y no solo eso, sino que emprendieron viajes en todas las direcciones. Además de haber llegado a ambas costas de América, los chinos habrían cruzado el Cabo de Buena Esperanza, el Estrecho de Magallanes, el norte de Groenlandia y de Rusia y Australia. Habrían atravesado los grandes océanos del planeta en ambas direcciones y en un periodo de tiempo récord. Este postulado lo realizó Gavin Minnis, que en 2002 publicó este libro, 1421, el año en que China descubrió el mundo. Veamos primero qué es lo que sostiene, y luego evaluaremos qué tan posible es que sean ciertas sus afirmaciones. El postulado central del libro es que en el año 1421, el emperador Yongdo III de la dinastía Ming ordenó que zarpara la flota más grande de la historia hasta ese momento para cartografiar y circunnavegar el globo. Estaba al mando el explorador Chin Ho y era impactante. Estaba compuesta por unos 107 juncos con 150 metros de eslora. Esa gran flota se dividió en 4, cada una con unas 7.000 personas, y se dirigió hacia distintos puntos del mapa. Al cabo de 2 años regresaron a China con la información suficiente para elaborar planisferios y cartas de navegación que sirvieron a exploradores posteriores. Veamos el recorrido que, según postula, realizó cada una de las flotas. La que estaba al mando de Hong Ba se dirigió al Índico. Pasó por el Cabo de Buena Esperanza y tomó rumbo hacia las Azores. Llegó a las islas de Cabo Verde y luego se dirigió hacia la costa sudamericana. Pasó por las Islas Malvinas, cruzó por el Estrecho de Magallanes y hasta llegó a la península antártica. Luego se dirigió rumbo al este por miles de kilómetros. Pasó por la isla Heard y la costa occidental australiana, para luego retomar a China. En aquella época muchos pueblos eran eximios navegantes, pero en el hemisferio norte. De ese lado del mapa, la estrella polar es una guía de navegación privilegiada, ya que permite ubicar el norte. Sin embargo, no es visible desde el hemisferio sur. La embarcación de Hong Ba, se supone, tenía como objetivo ubicar algo similar en el hemisferio sur. No existe, pero sí hay una estrella muy relevante. Canopo, que es la segunda más brillante que se ve desde la Tierra, está en una latitud similar a las Malvinas. Por eso navegaron tan al sur. De esta forma, habrían logrado ubicarla exactamente, lo que les podría servir para viajes posteriores. La segunda flota, comandada por Chow Ma, hizo un recorrido similar en la primera parte, pero luego de cruzar el Estrecho de Magallanes siguió con rumbo hacia la costa occidental sudamericana. Más tarde, las embarcaciones utilizaron las corrientes y cruzaron el gigantesco Océano Pacífico. También llegaron a Australia, pero a la costa oriental. Además, pasaron por Nueva Zelanda y después fueron hacia el norte. Si bien estaban bastante cerca de China, volvieron a cruzar el Pacífico, aunque en sentido inverso. Y llegaron a la costa oeste norteamericana, donde establecieron varias colonias. Todo según el postulado del libro. La tercera flota, al mando de Chow Wen, también tiene un recorrido increíble. Después de llegar a Cabo Verde, se separa de las otras dos y sigue rumbo al Caribe. Recorre la costa este norteamericana y luego se divide. Una parte regresa a Cabo Verde y otra va hacia el norte. Bastante al norte, ya que la idea era acercarse lo más posible al polo. Ayudados por las corrientes, pasan por el norte de Groenlandia y siguen rumbo a Islandia. Según el autor, el Ártico era navegable en aquellos años e incluso eran tierras fértiles llenas de verde. El regreso a China sería por el norte de Rusia, incluido un paso por el estrecho de Bering. La flota restante, comandada por Yao Chin, tuvo un trayecto que parece menos ambicioso, ya que se mantuvo en el Índico.
Sin embargo, tenía otro objetivo: determinar la longitud. Históricamente, para los navegantes ha sido más sencillo determinar la latitud que la longitud. Con la posición del Sol o de determinadas estrellas es posible saber qué tan cerca o lejos estamos del ecuador o de algún polo. Sin embargo, saber qué tan al occidente o al oriente nos encontramos es más complejo. El autor postula que los chinos lo lograron gracias a esta flota, que se desperdigó por el Índico durante un eclipse de luna. Con la comparación de la hora exacta de las fases del eclipse, habrían podido calcular la longitud, lo que sería una hazaña en sí sola. Las implicancias de estos viajes habrían sido enormes. Según el autor, los exploradores europeos posteriores, como Colón, Vasco da Gama o Magallanes, emprendieron sus recorridos con mapas y cartas de navegación confeccionadas por los chinos. Según esta teoría, el enigmático mapa de Piri Reis, sobre el cual hicimos un video hace poco, también habría tenido como fuente estos viajes chinos. El libro no solo trae una historia novedosa, que rompe con paradigmas, sino que además está narrado en primera persona, cuenta vivencias del autor como marinero y es de fácil lectura. Todos condimentos para lograr que sea el bestseller que fue. Además, aporta numerosas citas y páginas para profundizar sobre las fuentes utilizadas para llegar a las conclusiones. Sin embargo, tiene varios problemas. En principio, ¿por qué nunca supimos de estos viajes? Según el autor, los barcos regresaron en 1423 a China. Unos meses después murió el emperador Yongdo, quien había empujado las exploraciones, y la nación regresó a su política aislacionista. Más aún, se ordenó destruir toda la documentación. No quedaron registros oficiales de aquellos viajes por todo el mundo que podrían haber cambiado la historia. China podría haber reclamado tierras en todo el planeta, como luego lo hicieron España y Portugal. Si no hubo registros, ¿en qué se basa el autor? En principio, en algunos mapas de la época, como el de Piri Reis y estos otros: Kangnido, Shangots, Cantino, Valsemula, Pizzigano y Vinland. Sin embargo, hay explicaciones alternativas para la confección de cada uno de ellos. También habla de tradiciones orales en distintos pueblos, a donde habrían arribado personas amarillas en la época precolombina. A esto se suman supuestos restos de naufragios, presencia de gallinas y caballos en América. Incluso sostiene que esta misteriosa torre de Rhode Island en Estados Unidos habría sido construida por chinos. Pero lo cierto es que los argumentos son bastante endebles. Todo el libro está repleto de suposiciones y de intentos por justificar una postura tomada de antemano. Hay consenso entre los historiadores de que se trata más de un relato atractivo, pero sin sustento científico. ¿Pueden haber ocurrido esos viajes? Tal vez sí, pero no hay ninguna prueba que lo avale. Y de hecho es bastante inverosímil que haya permanecido oculto durante tanto tiempo. El libro está repleto de ejemplos. Veamos uno solo. Después de relatar el viaje de Zhou Wen por Groenlandia, sostiene que hay un mapa de 1507 en el que aparece cartografiado el norte de Rusia. Y el autor simplemente dice: ¿cómo se pudo dibujar el mapa mostrando tierras que no serían oficialmente descubiertas por los europeos hasta 3 siglos después, a menos que los chinos también hubieran viajado hasta allí? Esa es la única explicación que da a que la flota haya estado en esa zona y regresado por el estrecho de Bering después de haber atravesado miles de kilómetros en una zona inhóspita y casi inexplorada. Hay algunos puntos que sí son ciertos. Por ejemplo, Qingho existió. Los chinos tenían una gran experiencia naval y exploraron el Índico durante aquellos años. Estuvieron en Indonesia, India, la península arábiga y el oriente de África, lo que no es nada poco. Sin embargo, todo el resto son conjeturas que no tienen sustento. Entonces, ¿los primeros extranjeros que llegaron a América fueron Colón y compañía? No, hubo contactos previos. Algunos son suposiciones no comprobadas, como los vínculos posibles entre pueblos polinesios con el occidente de Sudamérica. Sin embargo, hay algo que sí está probado. Durante varios siglos, los vikingos visitaron con regularidad y hasta se instalaron en América del Norte. Estuvieron en Groenlandia e incluso más allá. Llegaron hasta la isla de Terra Nova, hoy Canadá. El sitio arqueológico Lons Umedu es considerado por la UNESCO como evidencia de la primera presencia europea en Norteamérica, alrededor del año 1000. Se descubrió en 1960 y es el rastro que confirma la presencia de vikingos 5 siglos antes que Colón en América.
Sin embargo, no hay nada parecido entre las supuestas evidencias que presenta Minis para su teoría de los chinos dando la vuelta al mundo en 1421. ¿Te parece que hubo otros contactos precolombinos anteriores? Déjanos tu comentario más abajo. Y recordá que podrás apoyarnos comprando alguno de nuestros libros que están disponibles en librerías de Argentina, España y México y con envíos internacionales a cualquier parte del mundo. Hasta la próxima.